pido un aplauso para Mariano. Gracias, Mariano. Mariano tiene que estar en un rato en el evento de empresarios con los Reyes de España, ¿sí? Que saca 2 cuadras, así que te vas caminando, no hay ningún problema, pero me pidió estricta puntualidad porque justamente esa reunión empieza ya mismo. Así que, Mariano, gracias, un placer. Te invito a sentarte y así charlamos un rato. Bueno, hace un año, en realidad hace poquitito menos de un año, el 10 de abril de 2018 hicimos este mismo evento en otro lugar. No sé si alguno estuvo. ¿Hubo alguno presente en ese evento? Bueno, uno hubo, un par que estuvieron en ese evento y claro, nadie se sospechaba lo que vendría 15 días después, ¿no? Devaluación, inflación, suba de la tasa, caída de la actividad y debe ser mucho más complicado ser secretario PYME, ocuparse de las pymes en este contexto. Contame cómo viviste estos meses. Bueno, claramente fue una sorpresa por un lado y muy duro, mucho más duro para las pymes, que es la que lo viven, ¿no? Pero bueno, obviamente para nosotros que el desarrollo, el crecimiento de las pymes es la estrategia principal de desarrollo económico, porque las pymes son las que más empleo generan, haber tenido un segundo semestre como el que tuvimos y todavía estar pasando con esto, por supuesto que es difícil. A mí me hubiese gustado este año estar más hablando de las líneas de inversión y de los proyectos de financiamiento para el crecimiento, más que lo que ocupó la gran mayoría de nuestro tiempo, que fue el financiamiento de capital de trabajo para que no se corte la cadena de pago. Eso no era la expectativa mía, por lo menos. Pero bueno, toca lidiar con coyunturas complicadas. Sabíamos que este proceso iba a ser muy, muy difícil, que el riesgo tanto el riesgo climático como el riesgo de los mercados internacionales siempre está, sobre todo cuando una economía tan frágil como la nuestra. Por eso, una vez que sucedió lo que sucedió, hubo que hacerle frente y sin dejar de trabajar en los temas de largo plazo, las reformas profundas que son impostergables y que son las que al final del día siempre nos terminaron llevando cada X años a volver a tener las mismas crisis, porque al taparse todo con devaluaciones o inflaciones, nunca hablas de las reformas profundas de competitividad y ni hablar de la necesidad más urgente que tenemos hoy en el mundo que se viene, que es la agenda de productividad siglo XXI. Todo eso quedaba siempre tapado. Entonces, si bien le dedicamos mucho tiempo a lidiar con la coyuntura, que no se corte la cadena de pagos, a ayudar a las pymes que estaban en problemas, y se tomaron medidas que si querés ahora las repasamos un poco, ello no quita que sin que se note por ahí tanto, sin que esté tanto en agenda, seguimos trabajando en las reformas profundas de competitividad y de productividad siglo XXI, porque de vuelta la apuesta sigue siendo a que las pymes puedan crecer, no simplemente subsistir o sobrevivir, sino crecer, porque van a generar el empleo que necesitamos en todo el país, además. Y por otro lado, queremos que haya muchas más pymes. Argentina sigue siendo un país que tiene pocas empresas. En Latinoamérica, el per cápita de empresas es el más bajo. Por eso yo siempre digo que Argentina necesita 200.000, 300.000 pymes más, repartidas por todo el país, porque además, lamentablemente, la poca creación de empresas que hay es en 5 provincias, muy concentrado, y eso genera los desbalances entre empleo público y empleo privado que tenemos en todo el resto del país. Me gustaría avanzar con algunas cosas que están haciendo. Justamente hay un auditorio ávido, ¿no? de escuchar estas cuestiones. Por ahí lo más, lo que se me viene a la mente, lo más cercano es la línea de tasa subsidiada que se anunció con tasas, corregime, del 29% para los bancos privados y banca pública 25%. Y ya enseguida subió la tasa de referencia del Banco Central. Sí. Y tengo casos que me han dicho amigos, que me dijeron, mira, fui al banco a descontar los cheques al 29, me dijeron que sí, cuando llegué a la ventanilla me dijeron que se había anulado la línea.
algunos la sostuvieron. ¿Qué información tienen sobre eso? Bueno, otra cuestión que anunciás una línea y a los 10 días más o menos de vuelta se complicó la tasa, que subió muchísimo. No quita que no hubo conversaciones y sigue habiendo todos los días conversaciones con los bancos para monitorear cómo viene funcionando, pero está funcionando la línea, más allá de casos puntuales que puede haber tenido alguno, que siempre los hubo, incluso con la línea anterior. Por eso es que estamos haciendo un monitoreo permanente, tanto con los bancos como con las cámaras. Se supone que está vigente, o sea, para los que preguntan, está vigente. Está No es que vigente. De hecho, ayer o anteayer salió una nota donde hablaron los responsables de los principales bancos, muchos de ellos están acá, donde cuentan que está vigente. No es que eran los 60.000 millones de pesos en todos los bancos, sino en los 29 bancos cada uno se había anotado con un cierto cupo, pero bastante holgado. De esos 60.000 se colocaron ya 18.000 millones de pesos. Deben ser unas 15.000 pymes, más o menos en promedio es $1 millón de pesos por pyme. A esas tasas que vos decís. Algunos bancos un poco más, algunos un poco menos, algunos más eficientes, algunos un poco menos eficientes, pero está funcionando. Sigue vigente. Por supuesto que requirió de un esfuerzo adicional, tanto de los bancos como nuestro, para sostenerlo, porque la tasa no es la misma que cuando lanzamos, pero sigue funcionando. La estamos monitoreando a la espera que se tranquilice un poco el tema y que no haga falta tanto esfuerzo. Pero hoy está funcionando. Esos son 60.000. Acordate que la línea eran 100.000. A esos le agregamos 20.000 millones de pesos para descuento de cheques en el mercado de capitales, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mecanismo, si bien primariamente sigue siendo el descuento de cheques en los bancos, y por eso además hicimos descuento de cheques y no una línea de financiamiento. El descuento de cheques es lo más habitual de la mayoría de las pymes. Lo aclaro porque muchos iban al banco y preguntaban, quiero sacar la línea de préstamo de capital de trabajo, y le decían que no y se volvía enojado o sorprendido. Es importante aclarar que es una línea de descuento de cheques. Ahora, el descuento de cheques en la bolsa, que antes podía parecer algo de ciencia ficción para una pyme, hoy la verdad es que es mucho más sencillo. Se hizo un trabajo muy grande de simplificación del régimen, de mejora de los trámites con todo el sistema de SGRs, y hoy está funcionando mucho mejor. A lo largo del evento vamos a estar contando también para las pymes que no saben cómo acceder al mercado de capitales con descuento de cheque, que es lo más sencillo. Es el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? La verdad que es algo muy sencillo y como primer paso es espectacular porque ya la pyme inicia un camino en el mercado de capitales que lo ayuda a profesionalizarse además. Y la tasa de descuento de cheques en el mercado de capitales, por distintos motivos, estuvo todo el semestre del año pasado mucho más baja que la tasa normal en los bancos, y hoy sigue estándolo, está al 35 más o menos. Ahí lo que hubo fue, por un lado, que lo van a explicar después, ¿no? Sí. La medida que tomamos con la Superintendencia de Seguros para subir del 3 al 5, eso va subiendo de medio punto por mes. A partir el primer cierre es ahora el 31 de marzo. Y nosotros también creamos un instrumento que es un fondo de asignación específica dentro del FONDEP, desde el cual estamos participando e interviniendo en alguna medida en el mercado de cheques. Al principio con todos los instrumentos, hoy sobre todo le estamos poniendo el foco a los cheques no avalados, o sea, los cheques de primera línea. Y la verdad que la tasa ahí, comparativamente con el resto de la tasa de los bancos, es muy, muy conveniente. Así que a la pyme le conviene, más allá de la línea de descuento de cheques con los bancos, abrirse la carpetita, hablar con algún SGR. Este es un evento ideal para entender bien cómo se hace y empezar a trabajar en ese mecanismo. Sobre todo porque además, una vez que diste ese primer paso, después en un escenario de crecimiento, que es el que te decía que hubiese esperado tener esta charla, podés pensar, por ejemplo, en un instrumento que está teniendo un resultado espectacular, que es la obligación negociable simple. Y además también es la posibilidad de unir a la pyme
con un inversor institucional de largo plazo como son las compañías de seguro, ¿no? Que tienen fondeo y que bueno, el Estado de alguna manera trata de canalizar ese fondeo. Totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Cuando vos tenés inflación o déficit fiscal hace 100 años que genera que tengas inflación, que no tengas moneda, que no tengas ahorro, pasan estas cosas. El sistema financiero hoy son menos de 15 puntos del PBI. Necesitamos que eso crezca exponencialmente y cualquier cosa que fomente el ahorro, como por ejemplo lo que hicimos con las compañías de seguros, para los seguros de vida u otras cuestiones, va a ayudar a que las compañías de seguros, que en el mundo son la inversión institucional más importante, empiecen a jugar más en inversión en economía real y en financiamiento PYME. Que lo demostramos con el FONDEP, o sea, funcionó, fue un buen negocio prestarle a las pymes mientras se hacía inclusión financiera. Queremos seguir recorriendo ese camino con estos 20.000 millones de pesos adicionales. Y a eso le sumamos, para llegar al paquete de 100.000 millones, los 20.000 millones de pesos para prefinanciación de exportaciones, porque es cierto que para muchas pymes todavía es un escenario duro, difícil, pero la realidad es que el plan Argentina Exporta empieza a rendir sus frutos. Hay cada vez más pymes que están empezando a exportar, aprovechando que se abren los mercados, aprovechando el Exporta Simple, que simplificó muchísimo los trámites, aprovechando la BUCE, y por lo tanto, para exportar, tienen esta herramienta a disposición. La primera línea que sacamos, que era tasas hasta el 7% en dólares, anduvo muy bien y empieza a funcionar ahora la segunda línea, que son 20.000 millones de pesos más, con tasas hasta el 5%, o sea, incluso algún banco va a salir al 4%, que si ves lo que son las tasas en dólares en Latinoamérica es muy competitivo. Son líneas que se canalizan a través de los bancos. A través de los bancos, exactamente. Con una garantía, nuestro fondo de garantías, que es el FOGAR, en caso de ser necesario, algunos bancos no lo van a pedir. La garantía del FOGAR es lo que permite bajar un poco más la tasa. Es lo que permite bajar un poco más la tasa, exactamente. Igual subsidiamos también parte de la tasa nosotros, pero pensar en una tasa al 4% en dólares para exportación, la verdad que es bien interesante, ¿no? ¿Hay alguna pyme exportadora? Digo, así vamos conociendo un poco el perfil. No sé si alguna de las que está acá es exportadora. Ahí hay una. ¿Una? Ahí hay una. Dos. Bueno, un par. Parte del muestreo de Argentina, lamentablemente, por un montón de motivos, del costo argentino, etcétera, y de ir perdiendo mercados, son poquitas las empresas que exportan. Eran 15.000, que era poco, pasaron a 9.000, que es todavía menos. Bueno, el objetivo es hacer un proceso parecido al que nos contaban ayer en España. En España pasaron de 50.000 pymes que exportaban a 150.000 en muy poco tiempo. Y entonces lograron, por ejemplo, desplazar en exportaciones a Francia y a Italia. Hoy son uno de los principales exportadores que hay. Argentina tiene, por lo menos en lo que es calidad de sus productos y de sus servicios, nivel. Después hace falta, por supuesto, en primer lugar, una tarea enorme del Estado de bajar el costo, impuestos, burocracia, financiamiento, costos laborales. Pero después también hay que seguir trabajando en apertura de mercados y en mejoras de calidad, productividad, innovación, tecnología. Pero la base de talento está en Argentina como para salir con los productos al mundo. Hay un instrumento nuevo que aparece, que es la factura de crédito electrónica. Hay un panel al final del evento que les recomiendo se queden todos porque es obligatorio. O sea, la factura de crédito electrónica va a ser un instrumento obligatorio y algunos dicen, no, va a terminar reemplazando al cheque esto. Entonces, me parece que hay que conocerlo. Eso está incluido en la ley PYME. No, la ley está en la ley de financiamiento productivo. Ah, correcto. Pero es un instrumento fundamental, digamos. Hoy, en el ABC de capital de trabajo de cualquier pyme está, por supuesto, el descuento de cheques o lo que uno tenga, la FIP, que hace al capital de trabajo de una pyme, y la factura de crédito. Eso creemos que va a tener un impacto enorme. Se están haciendo las primeras operaciones ya en el sector automotriz. Las pruebas piloto están dando muy bien. Probablemente en mayo empiece ya a activarse para muchos más sectores, pero creemos que va a ser una herramienta bien interesante, también aprovechando todo el crecimiento que está teniendo el mercado de capitales, no solo con el flujo de las compañías de seguros, sino con parte de la ley de financiamiento productivo, son estos nuevos fondos que se están armando en la CNB, que van a invertir en economía real de pymes. Están los fondos PYME, así que ahí va a haber una enorme cantidad de inversores. Lo que quizás faltaba eran más instrumentos PYME. Entonces, los cheques están creciendo, estamos en 300 millones de pesos más o menos, más las obligaciones negociables
simples o garantizadas, más lo que se venga de la factura de crédito. Sí, estamos dando muchas capacitaciones porque todavía en Mundo Pyme hay un enorme desconocimiento. Muchos no se están preparando como debieran, así que el que no esté todavía en tema, le recomiendo que se capacite en las cámaras a las que pertenezcan, lo estamos haciendo y si no nos escriben directamente, es importante que lo tengan en cuenta. Se va a ir activando por sectores, pero ya en mayo empieza una buena parte de los sectores. Es una oportunidad para la pyme porque va a poder descontar las facturas, pero también es una obligación. Recuerden que es obligatorio para la pyme hacer factura de crédito electrónica y por lo tanto hacer la gimnasia de su contador o el que vaya a estar trabajando con las facturas, de hacerlo, ¿no? Mariano, lo último que te pregunto, y por ahí me gustaría abrir aunque sea un par de preguntas, porque estás apurado, pero me gustaría dar la posibilidad de que te hagan alguna pregunta. Hay una ley PYME vigente y se habla de una nueva ley PYME. ¿Eso es correcto? ¿Va a haber otra ley PYME sobre la que ya se aprobó? Hay una ley PYME vigente, hay más de 400.000 pymes que se inscribieron y están aprovechando los distintos beneficios. El IVA 90 días, la compensación del 100% del impuesto al cheque, no pagar mínima presunta, el beneficio fiscal para las inversiones, el incentivo fiscal para las inversiones que se hicieron hasta el 31 de diciembre. Fue un primer paso importante. Después vino la reforma tributaria, donde se bajó el impuesto a las ganancias y se bajó el costo laboral con las contribuciones patronales. Quedan todavía varios temas para trabajar, o sea, la presión impositiva sigue siendo alta, el tiempo que requiere pagar impuestos sigue siendo muy alto, no solo por la burocracia, sino por la multiplicidad de impuestos que hay, entre impuestos nacionales, provinciales, municipales. El Hacha Lázari siempre hace la comparación esta de 19 vencimientos en 21 días hábiles y tiene razón. No puede ser que lo primero que haga un empresario pyme cuando llega a la empresa es preguntar qué vence y no qué está haciendo mi competencia o cómo voy a crecer más. Pero bueno, una prueba de cómo pueden mejorar las cosas es la prueba piloto que se hizo en Córdoba, donde se unificaron los vencimientos del monotributo con los ingresos brutos con las tasas municipales. Y eso fue una ventaja para la pyme porque perdió menos tiempo y también para el fisco porque creció bastante la Unificar el plazo de cierre. No estar todos los días mirando el calendario. La verdad es que... Y después hay varias cuestiones más para trabajar que venimos conversando con todas las cámaras. Por supuesto que entendiendo el escenario ahora, donde todavía tenemos turbulencia y donde no podemos dar una señal equivocada acerca de que no vamos a cumplir el déficit. O sea, estabilizar la macro sigue siendo lo más importante, pero sí, estamos trabajando en una nueva ley PYME, porque creemos que hay varias cuestiones impositivas para seguir trabajando, especialmente con respecto a las pymes, ¿no? Hay muchos planteos que nos hacen las pymes, por ejemplo, con relación al monotributo y al pase del monotributo al régimen general, y otras cuestiones que hacen a la relación con la FIP. Así que esperamos pronto poder empezar a hablar y a discutir públicamente de este proyecto y lograr los consensos como logramos con la Ley de Emprendedores y con la Ley PYME. El proyecto que sí presentamos, estábamos trabajando con dos, el que sí presentamos fue el proyecto de Economía del Conocimiento, que eso para nosotros es fundamental porque más allá de la coyuntura y de todos los temas de competitividad de costo argentino, que entendemos son prioritarios para cualquier empresario pyme. Yo me junto con cualquiera de ellos ahora, como lo hago todos los días, y lo que me van a decir es el costo, los impuestos, la burocracia, falta de financiamiento, pero no por ello tenemos que olvidarnos de la agenda del siglo XXI, que lamentablemente, como a veces pasa en Argentina, la tenemos que trabajar en simultáneo, porque el mundo no nos va a esperar. Entonces, toda la agenda de innovación, de transformación digital de las pymes nos parece fundamental, y esta ley va a tener un impacto muy grande, porque gracias a Dios o gracias a un montón de cosas que todavía no tenemos conciencia en Argentina, tenemos un sector de tecnología enorme en todo el país, distribuido federalmente y que puede ayudar mucho a la transformación digital de los sectores pymes más tradicionales. O sea que es una ventaja que tenemos en Argentina, queremos lograr que eso suceda. Bien, me hacen así, ¿viste? Como en la radio, tremendo. Sí. Estamos casi sobre la hora. ¿Quieren hacer alguna pregunta, Mariano? Si no, lo despedimos, pero ¿hay alguien que quiera comentar algo
o decirle algo al secretario PYME, lo tienen acá en vivo en directo para decirle las barbaridades. No, para... Si no me pueden escribir, y si no le escriben. Me pueden escribir mmayer@produccion.gov.ar, recibimos te dice a todos. que estuvieron acá en el evento y le va a contestar seguro. Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, a ver, por favor. A ver, si le puedes sacar el micrófono, te agradezco. ¿El tema de las garantías? La garantía que ofrecen las sociedades de garantía recíproca Sí. suele ser elevada, el costo de esa garantía suele ser elevada. Si se tiene en cuenta que la tasa para, por ejemplo, descuento de cheques es baja, pero puede estar compensada por un gran costo de la garantía de esas O compañías. sea, que la tasa de descuento de cheque es baja, pero con el aval de ¿A qué la te SGR? referís con alta? ¿De qué tasa me estás hablando? Bueno, en este momento la desconozco, pero en algún momento utilicé esa garantía y fue mucho más cara que la tasa bancaria, finalmente. Está entre el 1 y el 3% las tasas que cobran. Incluso en ocasiones, el año pasado hicimos un compromiso con la Cámara y se bonificó y se había puesto como máximo 1%, 1,5%, o sea, dependiendo de las situaciones. Es una tasa que nosotros no regulamos. Lo que sí vemos es que hay cada vez más competencia entre las SGRs. Hay 30 y pico, van a haber más. No es obligatorio la SGR, es una opción que tienen las pymes para lograr inclusión financiera y ahí uno puede optar o no por la SGR. Cobran su servicio por ser más flexibles con la garantía y por simplificar muchas cosas, pero de vuelta es una tasa que nosotros no controlamos. Sí podemos controlar que efectivamente hagan inclusión financiera, que cumplan los parámetros, que es lo que hacemos como autoridad de aplicación, pero con respecto a cuánto cobran, nosotros no lo podemos regular. Una pregunta más porque están esperando los Reyes. Sí, la pregunta era, ¿qué programas de CEPYME están vigentes? Porque muchos programas que existían no están funcionando. ¿Dónde estás? Ahí. Si te puedes identificar, te agradezco, así nos vamos conociendo. Sí, mi nombre es Alberto, tengo un emprendimiento turístico y también trabajo asesorando pymes. Perfecto. Y vengo trabajando con programas de CEPYME hace muchos años. Bien. Y hay muchos programas que dejaron de funcionar. Por ejemplo, el programa Expertos PYME no tiene presupuesto y el programa de capacitación con crédito fiscal está esperando la apertura, entre otros. Sí. No, el programa de Expertos PYME no es que no tiene presupuesto, sino que tiene un presupuesto acotado, como todos los organismos del Estado. Me gustaría tener más presupuesto, pero es un programa que está creciendo en la cantidad de expertos, mejorándose el sistema, está funcionando. A medida que tengamos más presupuesto podremos llegar a más pymes. El programa de crédito fiscal era un programa que tenía un procedimiento muy burocrático en papel. Cuando nosotros llegamos había miles de expedientes pendientes con gente que estaba esperando el crédito desde hace mucho tiempo y devaluándose a medida que pasaba el tiempo. Estuvimos trabajando en digitalizar todo ese proceso y ahora arranca la nueva edición, o sea que ese programa sigue vigente, tiene presupuesto asignado y esperamos que todas las pymes lo puedan aprovechar. El resto de los programas sigue funcionando, hay algunos más conocidos, otros más nuevos, como el de Ecosistema PYME, que es para trabajar cadena de valor, los programas de capacitación, la Academia PYME. El que hoy no está activo es seguramente me preguntarás por el PAC, ese programa no está activo porque estuvimos trabajando en otras alternativas con el BICE, con la SGR y con otros bancos, pero los otros programas que vos mencionás siguen funcionando. ¿Dónde se puede encontrar información sobre los programas vigentes? Produccion.gov.ar, que es la página nuestra donde están todos los programas de mentoría, capacitación, asistencia técnica, financiamiento. Son todas herramientas de productividad. Lo nuevo de este año, te diría que es lo que te mencionaba de transformación digital, que para nosotros es clave para distintos sectores y, por supuesto, a medida que podamos avanzar más con todas las líneas de inversión productiva con el BICE, esperemos que el año que viene, en el próximo seminario, podamos hablar más de eso que de descuento de cheques. Y los que te quieren escribir... Lo más fácil es que me escriban por Facebook. Tengo un Facebook ahí que usamos, contestamos todo. Perfecto. Algunos por Twitter. Igual, siempre se encuentra la manera. Contestamos todo. Tenemos un gigantesco CRM donde llegan
todas las consultas de cada pyme, las derivaciones que nos hacen de temas desde el presidente para abajo, vamos haciéndole seguimiento uno a uno. Algunos temas dependen de nosotros, muchos no dependen de nosotros, sino que son reclamos de otro organismo, de otro ministerio, pero igual los ayudamos a que puedan ir haciendo el tortuoso camino de la burocracia, que sabemos que todavía sigue siendo malísima, tenemos mucho para mejorar, pero bueno, mientras vamos mejorando los procesos y digitalizándolos, hacemos un seguimiento uno a uno porque no queremos que nadie se trabe en procedimientos. Bueno, quiero destacar que lo conozco a Mariano desde que arrancó como secretario PYME, le pone muchísima onda, mucho ímpetu. No ayuda demasiado la coyuntura, no ayuda demasiado el país, la verdad es esa, pero la verdad es que creo que está haciendo un trabajo fuerte, importante. Nos apoya mucho con el evento, ¿no? En la difusión y tratar de llegar cada vez a más pymes, y estás todo el tiempo recorriendo el país, así que la verdad es una tarea fuerte. Bueno, muchas gracias. Sí, es difícil, pero entendemos la frustración, la necesidad de todo lo que falta, pero sepan que estamos dando los pasos para que realmente las pymes puedan crecer, que es lo que todos necesitamos. Y bueno, por supuesto, felicitarte una vez más por el evento. Hay muchísimo desconocimiento de las pymes, de todas estas herramientas. Hace falta mucha difusión, así que viene muy bien este evento. Y de vuelta, cualquier consulta, crítica, comentario irónico, pregunta o lo que sean, me escriben, contestamos a cualquier hora y queremos realmente darles una mano y ayudarlos para que puedan tener menos peso y cada vez le dediquen menos tiempo a todo esto y puedan dedicarle más tiempo a pensar en cómo crecer, en cómo exportar y que el año que viene también sean muchos más los que hayan logrado exportar. Esperemos. Bueno, le pido un aplauso para Mariano Mayer. Le agradezco. Muchas gracias. Espectacular.